Muchas gracias, diputado Belolio. A continuación tiene la palabra la diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, logramos tener una comisión donde discutimos varios temas que son de relevancia para la educación hoy día en Chile. Y si bien esto era el cambio de leyes que ya hemos aprobado, yo creo que es necesario volver a discutir temas que no hemos agotado. Por ejemplo, esta discusión que planteaba Jaime con respecto al CIMSE, de cómo hoy día se evalúa la educación en Chile. Y claramente el CIMSE no es la única forma de evaluar. No porque el CIMSE nos informe, no se pueden informar otras situaciones con respecto a los avances de los alumnos, con respecto a la forma en que se está trabajando en las distintas escuelas y de cómo los alumnos efectivamente y los niños van en un proceso de desarrollo. El CIMSE tiene muchas críticas, muchísimas, ¿verdad? Y efectivamente no es por el instrumento en sí, es la utilización que se le ha dado. Pero la utilización ha hecho finalmente que sea un mecanismo absolutamente perverso. Hoy día hay muchas escuelas que trabajan para el CIMSE, ¿verdad? Que su norte no es la educación, no es la formación, sino que básicamente es cómo obtener buenos resultados en el CIMSE. Y eso, de acuerdo a todos los expertos, es jibarizar la educación, ¿verdad? Es acotar, es reducir, ¿verdad? Y hacer de la educación un proceso más de entrenamiento que de formación. Y eso es sumamente peligroso, es sumamente para el desarrollo intelectual, es sumamente peligroso para la creatividad, ¿verdad? Incluso con respecto a las pruebas estandarizadas que cruza todo el sistema, no solo el CIMSE, sino que todas las pruebas prácticamente en el sistema escolar son estandarizadas. ¿Qué dicen los expertos con respecto a esto? Dicen, los niños aprenden que hay una sola verdad, que hay una sola forma de ver el mundo, ¿verdad? Y esto es peligroso, ¿verdad? Precisamente cuando hoy día lo que se pretende es que se amplíe la capacidad de aprendizaje, que se amplíe la capacidad de posibilidades de pensar, de cambiar la forma del pensamiento. Hoy día casi todos los expertos en educación a nivel del mundo plantean que es necesario cambiar la forma de pensamiento. Si queremos cambiar la sociedad, si queremos cambiar el nivel de violencia que tenemos hoy día en nuestro sistema, es necesario cambiar la forma de pensar y de ver el mundo que tenemos, ¿ya? Y claramente el CIMSE no colabora con eso. Por lo tanto, hacer del CIMSE la única herramienta y como la meta final de la educación, yo creo que es sumamente riesgoso para lograr de verdad tener buena educación en Chile. Por lo tanto, yo creo que es importante a lo mejor seguir profundizando, eso lo conversamos con Raúl Figueroa durante la comisión, de la necesidad a lo mejor que el Ejecutivo también presente iniciativas para modificar la forma en que se evalúa los aprendizajes de los niños hoy día, ¿no? Yo creo que es sumamente necesario cambiar el switch con el cual estamos trabajando. Lo otro que yo creo que es importante señalar es que yo siempre he dicho que cuando una escuela tiene que cerrarse, el que fracasa no es la escuela, el que fracasa es el Ministerio de Educación, ¿ya? Si yo tengo que cerrar una escuela es porque el Ministerio, ¿ya?, no estuvo a la altura de lograr lo mejor en esa escuela, ¿ya? Hoy día, efectivamente, y yo lo he planteado muchas veces, durante muchos años, el Estado de Chile, al separar, ¿ya?, la educación, al traspasar los servicios educativos a los municipios, tuvo durante muchos años la alternativa de echarle la culpa a los alcaldes. Es cierto que hay alcaldes buenos y alcaldes malos, ¿ya?, pero el gobierno, todos los gobiernos, no estoy hablando de este en particular, todos los gobiernos durante muchos años, a través del Ministerio de Educación, tomaron palco. Dijeron, nosotros no tenemos nada que ver, ¿ya?, son los municipios los responsables de la mala educación. Y lo que hace el proyecto, la ley NEP, es devolverle al Ministerio de Educación una responsabilidad que la había depositado en otros, ¿no?, y que hoy día se le devuelve al Ministerio de Educación. Y esa responsabilidad tiene que ver con asumir que las escuelas han sido abandonadas. Ya cuando un alcalde hace mal la pega,
y efectivamente los niños quedan en abandono. El Ministerio no ha hecho lo necesario para retomar las posibilidades de esos niños, asegurar la posibilidad de esos niños de que tengan buena educación. El caso de Cerro Navia fue emblemático. Yo estuve 8 años en este Parlamento denunciando lo que estaba pasando ahí. Pasaron de una deuda inicial de 600 millones a una deuda de 21.000 millones en 8 años. Y los que pagaron el costo de eso fueron los niños, porque la educación, el deterioro de la educación ahí fue brutal. Y durante 2 gobiernos, primero el de el presidente Piñera, el gobierno del presidente Piñera, y después durante el gobierno de Michelle Bachelet, nunca se hizo nada. Porque el problema era del alcalde, no era del ministerio. Nosotros pedimos en la comisión muchas veces que se nombraran administrador provisional en una comuna como esa, y eso nunca se hizo. Por lo tanto, yo creo que cuando una escuela, por ejemplo, de Cerro Navia, que tuvo durante 8 años en el absoluto abandono, donde no había cloro en las salas, no había nada para limpiar los baños, no había ni un insumo para la escuela, y hay deterioro, eso no se recupera en un día. Y eso es responsabilidad del Estado, y el Estado no puede decir es responsabilidad de la escuela, la cierro, cuando es responsabilidad del Ministerio no haber actuado cuando efectivamente podía hacerlo. Y yo creo que asumir la responsabilidad es importante. Es como cuando uno se equivoca como papá o como mamá. Y uno no le puede echar la culpa al niño cuando el niño ha sufrido de abandono. Es uno el que tiene que asumir la responsabilidad, y eso es lo que yo espero que haga el Ministerio, y que no cerremos las escuelas. Esa ha sido, yo creo que, una petición importante, y yo creo que la forma de demostrar que el Ministerio va a asumir la responsabilidad es no cerrando la escuela, es haciendo todo lo que está en sus manos para lograr que en esa escuela los niños logren surgir. Cerrar una comunidad educativa es muy complejo. Es dejar sin oportunidad, es desmembrar una comunidad, es tirar a los niños como si fueran zapatos de aquí para allá. Y esa experiencia ha sido traumática para muchos niños en Chile cuando se cierra un establecimiento escolar. Y por lo tanto yo creo que es relevante no llegar a esos puntos y que el Ministerio asuma la responsabilidad de no cerrar las escuelas. Y por último, yo quiero llamar la atención sobre un tema que lo discutimos en la comisión, sobre el plazo de del reconocimiento oficial de los jardines infantiles. Esto está hace mucho tiempo aprobado, y este año 2019 se vence el plazo. Esto no es de una ley de ahora, es de una ley de hace mucho rato que planteó que los jardines infantiles tenían que tener ciertos requisitos para contar con el reconocimiento oficial. Esto lo discutimos en la comisión porque extrañamente en la conversación con María José salió el tema que se requerían recursos, que había habido muy poco avance para que los jardines infantiles efectivamente cumplieran con los requisitos para tener el reconocimiento oficial de parte del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que ocurre? No avanzó nada prácticamente en el gobierno de Sebastián Piñera I, no avanzó nada prácticamente en el gobierno de Michelle Bachelet, y efectivamente se requiere un plazo. Pero también conversamos de que esto iba a requerir recursos, y el informe financiero sobre ese artículo dice 0 pesos. Lo conversamos con María José, yo le dije si esto lo iban a plantear en el trámite siguiente en Hacienda, y lo que yo conversé con Manuel Monsalve, que me dijo que efectivamente no lo habían visto y no lo habían tratado, por lo tanto el informe financiero sigue siendo 0 pesos. Y por lo tanto a mí me preocupa que no hayamos avanzado nada y que no le pongamos los recursos necesarios a algo que efectivamente va a requerir que cumplan con la infraestructura básica para poder funcionar establecimientos donde, según todos los que estamos acá, es el nivel más importante de la educación. Entonces, yo quisiera hacer un llamado, porque a mí me preocupa esto, pero paralelamente nosotros recibimos el anuncio mediante la prensa de que se iba a crear una subvención para los jardines infantiles, adicional, y le estamos dando plazo para que no cumplan con los requisitos para ser reconocidos por el Estado de Chile. Y eso es más preocupante todavía,
O sea, si estamos ampliando el plazo para que efectivamente les podamos entregar recursos a jardines que no cumplen con, más recursos, que no cumplen con los requisitos, a mí me parece sumamente peligroso. Por lo tanto, yo hago un llamado a que... Muchas gracias, diputada Cristina Girardi. Quiero aprovechar de saludar al segundo año de estudiantes de Relaciones